Las 11:10 de la mañana en la República Argentina, casi 12 grados de temperatura y a tener en cuenta que esta noche llueve y a partir de mañana va a seguir descendiendo climatológicamente la temperatura. Estamos en comunicación telefónica con María Rashid, muy amablemente me atiende, como siempre que la convocamos. En el día de ayer, te lo contábamos cuando abríamos el programa, 28 de junio, se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBTI y efectivamente María hoy es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María, ¿cómo te va? Buen día, Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andas tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, acá estamos. Pasando la cuarentena, me imagino. Pasando la cuarentena, así es. ¿Y cómo la vas llevando? Y la verdad es que yo no me puedo quejar, pero bueno, el trabajar en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires nos hace estar muy en contacto con la realidad de muchas personas que están pasándola mal, que están sufriendo, que no tienen acceso a cuestiones básicas como la alimentación, los medicamentos, y bueno, hay que un poco articular la respuesta del Estado en ese sentido, ¿no? No solamente en la ciudad, sino como vos sabés, la Defensoría articula con la Federación Argentina LGBT, así que la respuesta es más nacional. Así que bueno, trabajando en cada pedido de alimentos, en cada pedido de acceso a medicación, a frazadas, colchones, etcétera, y articulándolo con los distintos estados, tanto locales como provinciales y nacionales, para dar una respuesta a cada necesidad. Obviamente te llamaba puntualmente para hablar del Día Internacional, pero no quiero escapar a lo que está pasando, por el contrario. Me dio la sensación, o me da la sensación de que hay muchas personas dentro del colectivo que la estarán pasando muy mal. Sabemos que el colectivo es muy amplio y es muy grande y muchas veces también erróneamente se sectoriza internamente. Vos escribiste algo en tu red social que yo leía y me pareció muy bien que lo hicieras de esa manera, pero por ejemplo, hace ya 10 días, 15 días, vi muchas chicas trans pidiendo en puertas del supermercado en el barrio de Belgrano y en el barrio de Palermo, cerca de mi casa. Me acerqué a muchas de ellas, hablé con ellas y me decían, lo que pasa que no podemos trabajar. Obviamente somos trabajadoras sexuales y no podemos trabajar. Me imagino que todo eso también va llegando a la Defensoría, ¿no? Sí, por supuesto. Ya desde el principio de la cuarentena estamos articulando con la Fundación Huésped, con el INADI, desde la Defensoría del Pueblo, armando bolsones de alimentos, entregándolos, y también ahora que se va instalando cada vez más el frío, frazadas, colchones, Sí, respondiendo a distintas cuestiones y nunca alcanza, dificultades ¿no? en sacar los permisos para circular para ir a un turno médico que es urgente, bueno, un montón de cosas a las que vamos contestando. Pero sí, la realidad es muy difícil, la mayoría de las personas trans, las mujeres trans sobre todo, son trabajadoras sexuales, así que esta situación las agarra de manera particular porque ellas vivían ya el día a día. Y desde el primer día de la cuarentena ya no pudieron trabajar y ya se quedaron sin el acceso a la mínima subsistencia. Pero mirá, María, qué interesante no plantear esta discusión hoy. Si ellas hubiesen tenido la posibilidad de estar registradas con un monotributo, hoy la situación sería otra, aunque no alcanzara igual, como trabajadora sexual, ¿no? Sí, por supuesto, si hubieran tenido acceso al monotributo o a un trabajo con un cupo laboral o un trabajo con incentivos para las empresas que tomen personas trans, todo hubiera sido distinto. Por eso estamos impulsando una ley integral trans que dé justamente la posibilidad de todas esas cosas y que, bueno, que tengan otra situación y ojalá no nos vuelva a pasar esto, pero que si vuelve a pasar ellas estén también en otra situación. Ojalá sí suceda. Es importante lo que pasó ayer con todas las actividades que hubo a través de las diferentes redes sociales. Obviamente muchos hubiésemos deseado que se diera de otra manera, poder estar en la calle, visibilizar como todos los años se hace la problemática y obviamente y contar, ¿no? Decir que somos iguales, que queremos las mismas leyes, los mismos derechos, hablar sobre la diversidad, la no discriminación. Pero bueno, todo eso se pasó a un plano virtual ayer. Así es, todas las actividades, tanto internacionalmente como localmente, fueron todas
virtuales. Hubo actividades, incluso también teniendo en cuenta que cumplimos 10 años del matrimonio igualitario, 15 años en España, hubo actividades con los militantes y las militantes de España, hubo actividades, bueno, como sabemos, en todos los países del mundo y acá en Argentina en muchas provincias, algunas con algunas actividades al aire libre porque están en otro momento de la cuarentena, y la mayoría, por supuesto, con actividades virtuales. En el caso de la Federación Argentina LGBT hicimos un encuentro hermoso donde participaron casi todas las provincias del país, distintos distritos de las distintas provincias. La verdad es que tuvimos 2 horas de conversación interna planteando un poco esto de la agenda pendiente, y bueno, después 1 hora de un vivo donde ya transmitiendo por las redes contamos cuál es la agenda pendiente para la Federación Argentina LGBT. Así que fue una actividad muy linda. Después, bueno, participamos de Global Pride, que se hizo de manera internacional, y bueno, como te decía, de algunas charlas con desactivistas de España que también están celebrando su aniversario de la ley de matrimonio igualitario. Políticamente está claro que la Argentina creció muchísimo en cuanto a igualdad, a diversidad, a no discriminación en estos años. Nos queda clarísimo, creo que a todos. Ahora también falta mucho por hacer. Falta muchísimo por hacer. En ese aspecto, ¿crees que hay una escucha importante por parte del gobierno para llevarlo adelante? Tal vez no sea el momento ahora, en el medio de la pandemia, pero sí empezar a hacerlo cuando todo esto empieza a declinar. Sí, yo creo que sí, por parte del presidente claramente hay una escucha importante. Hubo en el poquito tiempo de gobierno que tiene y con los problemas que se presentaron en estos meses, de todas formas hubo gestos muy importantes, no solo gestos, ¿no? No solamente su hijo fue a acompañarlo cuando asumió con una bandera del orgullo, no solamente en cada efeméride de la diversidad él postea algo, que serían gestos, digamos, sino que decisiones políticas como la de crear un ministerio de las mujeres y las diversidades, como también abrir una línea del potenciar trabajo específicamente para personas trans, que es un reclamo histórico de la Federación. Cuando existía el Ellas Hacen o existían otros programas, la Federación siempre pedía que se abriera una línea específica para personas trans con la que se cubriera a todas las personas trans que necesitaran un ingreso mínimo. Y bueno, Alberto Fernández decidió eso y lo garantizó ya para más de 4.000 personas trans en el país, que es un montón, y además mencionó que era para las 9.000 personas que se consideraba que lo necesitaban, ¿no? Digamos, estos avances lo que ha dado es que hemos aprendido todos, inclusive aquellos que luchamos y que desde cada uno desde nuestro lugar o militamos el hecho de la igualdad y la diversidad. Nos hemos desconstruido porque todos vivimos en una sociedad o venimos de una sociedad patriarcal. Eso nos queda claro, creo que a todos, y algunos se han desconstruido de una manera más rápida y otros de una manera más lenta. Faltan muchas cosas, entre ellos el tema educativo, sobre todo para la construcción de las nuevas familias, y que esas nuevas familias, que los hijos de esas nuevas familias no sientan ese patriarcado y esa discriminación por parte de los iguales, ¿no? Los compañeritos. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo eso se avanza, no se avanza? Vos también sos parte de esa nueva construcción, de esa hermosa familia que tenés, que te logró, que llevas, o que tantos años luchaste por construir, y que me imagino que estás feliz. ¿Cómo hacemos para que eso también pase a la cabeza de los otros y que empiecen a entender que el amor está en todos lados? Bueno, sí, esa es una de las principales preocupaciones, creo, en este momento de la Federación. Es uno de los temas de agenda más importantes, y te agrego algo, no solamente que se pueda ver en la educación el reflejo de la diversidad familiar, como decías recién, sino que también se pueda ver la diversidad de identidades, ¿no? La educación sexual integral y la educación en general está muy binarizada, decimos, ¿no? Está construida sobre estereotipos binarios, y lamentablemente todos los materiales de la escuela, de todas las edades, están construidos sobre esos estereotipos, ¿no? De varón, mujer, con una mirada profundamente biologicista, que contradice la ley de identidad de género, por ejemplo. Claro. Entonces, estamos trabajando muy fuertemente para
ya hicimos una propuesta en el gobierno anterior, pero por supuesto eso no avanzó, y ahora ya tenemos agendada una reunión con las nuevas autoridades en educación para hacerles una devolución del material que ya existe en el Ministerio de Educación de la Nación, que se hizo y se publicó durante el gobierno de Cristina Fernández, para actualizar esos materiales y desbinarizarlos, ¿no? Esto se habían hecho antes la Ley de Identidad de Género, después la Ley de Identidad de Género no llegaron a actualizarse. Queremos que se actualicen y se saque toda la cuestión binaria de estos materiales, y no solamente vamos a empezar por la educación sexual integral, pero después tenemos que seguir por desbinarizar la educación en general, ¿no? Claro. No puede ser que todavía haya escuelas, incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde los varones juegan al fútbol, las mujeres juegan a cualquier otro deporte, vóley, lo que sea, y un varón no puede jugar al vóley y una mujer no puede jugar al fútbol. Es absolutamente ridículo lo que todavía se sostiene desde estas identidades binarias y biologicistas. Hay que cambiarlo, hay que transformarlo, y eso es lo que va a generar una verdadera igualdad, no solamente para la diversidad, porque creo que esto del binarismo, de los conceptos de sexo y género, son un poco la base de todas las violencias de las mujeres también. Así que creo que la clave es trabajar en eso. María, para finalizar, déjame preguntarte cómo es el tema del cambio de mentalidad, como te estaba diciendo, en relación al patriarcado en instituciones muy cerradas, como por ejemplo la justicia. Y te pregunto esto en relación a la familia, porque obviamente siempre aquellos que hemos estudiado Derecho sabemos que mamá, papá, base de la familia, y bueno, obviamente si vos querés adoptar un chico, bueno, obviamente mamá, papá, constitución familiar, abuelos. ¿Eso ha cambiado, ha mutado? ¿La federación puede ayudar a padres LGBT para poder adoptar? ¿Cómo es hoy? La realidad nos muestra que la verdad es que ha habido transformaciones, porque de hecho hay un montón de familias que ya han adoptado y ya tienen papás que ya tienen a sus hijos, esos hijos que ya tienen a sus papás, a sus mamás. Así que la verdad es que no puedo decir que no haya habido transformaciones, pero sí la verdad es que la justicia, y esa justicia en particular, la Justicia Nacional de Familia, es una de las más influenciadas por la Iglesia Católica, incluso por el Opus Dei, te diría. Así que seguramente, a pesar de que hay casos de adopción y esos y los conocemos y existen, también es cierto que hay un montón de prejuicios y hay un montón de juzgados que deben estar rechazando familias constituidas por parejas del mismo sexo, producto de estos mismos prejuicios y esta discriminación, ¿no? De hecho, cuando nosotros empezamos a litigar por matrimonio igualitario, empezamos litigando en ese fuero, después cambiamos la estrategia jurídica, pero empezamos con ese fuero y todos los fallos fueron negativos. Después, cuando cambiamos de fuero y fuimos al fuero contencioso administrativo y tributario local, de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y de otros distritos, ahí los fallos fueron todos positivos. Eso muestra cómo el fuero es un fuero que, por ser de interés de la Iglesia Católica, hay muchos jueces, hay mucha militancia católica y del Opus Dei en esos juzgados en particular. Sin embargo, como no pagan impuestos, la Iglesia no paga impuestos, no les interesa poner ningún juez en el fuero contencioso administrativo y tributario. Claro. Por lo tanto, ahí no hay jueces, o por lo menos no militantemente, no han puesto militantemente jueces en ese fuero. Y eso se ha demostrado con los resultados de los litigios estratégicos por matrimonio igualitario y identidad de género. Las respuestas de los dos fueros fueron muy distintas. Y bueno, ese fuero que nos rechazaba todos los juicios por matrimonio igualitario es el fuero que entiende los temas de adopción. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Bueno, obviamente vos vas a estar conmigo que faltan muchas cosas, que también falta la ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Tengo una amiga que siempre me pregunta, ¿y qué más falta? Y yo le decía, muchas veces le dije, bueno, hablar de la laicidad en el Estado, ¿no? De la igualdad frente a la ley, donde no, obviamente ninguna religión, no solo la católica, que es la que obviamente más influencia, pero hay muchísimas religiones que muchas veces mezclan, ¿no? Lo político con lo religioso. Es el paso último que podríamos llegar a dar todos como comunidad, pedirle al Estado, ¿no?, la laicidad completa.
No sé si es el último, es necesario y facilitaría todos los demás pasos. Sí, obviamente. Diría. Por lo tanto, si pudiera ser primero sería mucho mejor, porque la verdad es que todos los obstáculos que ha tenido nuestra comunidad y que tienen también las mujeres como colectivo, tenemos las mujeres como colectivo, para acceder a nuestros derechos, los pendientes, los que faltan, todos tienen que ver con la influencia en la política de la Iglesia Católica y algunas iglesias evangélicas que, en mi opinión, todavía acá no tienen tanta influencia política como en otros países. Sí tienen, y sobre todo en algunas provincias, pero no tanta a nivel nacional como en otros países. Pero la Iglesia Católica sí tiene una influencia muy fuerte en la política argentina, y ahora más porque tenemos un Papa argentino, y esa influencia es la que en definitiva siempre ha constituido un obstáculo en el acceso a nuestros derechos. Uh-huh. Aún ahora con este Papa que parece progresista, parece que está todo bien, pero que en realidad si uno analiza los discursos, dice lo mismo que ha venido diciendo la Iglesia toda la vida, o sea, que no hay que discriminar a los homosexuales, en esos términos lo ha dicho la Iglesia toda la vida. Uh-huh. Ahora, de ahí a estar de acuerdo con que tengamos derecho a formar una familia, con que tengamos derecho a tener los derechos de cualquier otra familia, con que podamos expresar nuestra sexualidad y nuestros afectos libremente, con que no se enseñe en las escuelas ningún tipo de discriminación hacia nuestras familias y hacia la diversidad, que se fomente la celebración de la diversidad, etcétera, no hay un trecho bastante largo, o sea, es muy fácil decir que no hay que discriminar a los homosexuales, lo que pasa que después hay que ver qué implica eso para cada institución, y claramente la Iglesia sigue teniendo una influencia muy importante en la educación argentina, y eso implica que se sigan distribuyendo materiales sumamente discriminatorios hacia nuestra comunidad en la mayoría de las escuelas de nuestro país. María, como siempre, te agradezco muchísimo por esta comunicación conmigo, te mando un abrazo fuerte, a cuidarse mucho y a seguir adelante, y te felicito siempre por todo lo que haces, y sé que desde el Instituto contra la Discriminación, toda la extensa carrera de militancia que tenés puesta en los años con tu cuerpo, con tu afecto, con tu gente, lo estás llevando adelante de la mejor manera, así que te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo muy grande. María Rashid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la mañana del arranque. El Arranque, donde todas las voces se pueden escuchar. El Arranque, diversidad de opinión para que saques tus propias conclusiones.